Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un cordial saludo de parte de Luis Montalvo. A ver, veamos cómo estamos el audio, estamos muy bien. Estamos en su programa de siempre, Sin Mosca en la Sopa. Este día tenemos a Gerardo, compañero con nosotros. Era la promesa del último programa que tuvimos, donde quedó algo en enganche sobre el asunto de lo que yo hablaba, del derecho a autodefensa, ¿no? A una autodefensa, y el temor de que se estén armando grupos paramilitares y de alguna forma se busque la excusa de militarizar el país y de esa manera pues entrar a una dictadura o someter al pueblo a estar callado. Así que Gerardo, que ya le voy a pasar la palabra, mis disculpas por demorarme tanto, quedó en que iba a dar su opinión. Así que vamos entrando directamente con eso, Gerardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de Migra TV y Envía Radio, en YouTube y en Facebook, respectivamente. Sí, quedó eso. Gracias antes que nada por invitarme al programa Sin Moscas en la Sopa. Eh, yo tengo otra lectura de la que se dio ese día al respecto y hago un poco de historia. Recordemos que en la época de cuando Borja fue presidente, se hablaba mucho y de hecho en algún momento determinado se logró comprobar de que el gobierno de Borja hizo un pacto con Alfaro Carajo, entregándoles a ellos la administración de las ferias libres de aquella época. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era que si en algún momento los socialcristianos o cualquier otra fuerza política pretendía derrocar a Borja, Alfaro Carajo salía a convulsionar las calles, unidos con el pueblo, de manera tal que pudiera Borja de alguna manera quedar solventado en el poder. ¿Y por qué las ferias libres? Porque las ferias libres, recordemos, a lo mejor tú eras muy pequeño, No, las yo ferias estaba en el libres colegio eran ya. el mayor contacto que tenía el pueblo con esta gente, porque eran productos a muy bajo costo, realmente a muy bajo costo, de alguna manera eran subvencionados por el mismo Estado ecuatoriano. Entonces, con ese hecho histórico y ante la posibilidad, perdón, cierta, o mejor dicho, la realidad, de que el tema del narcotráfico ha sido golpeado en los últimos meses, primero por los convenios realizados por el gobierno de Moreno con los Estados Unidos, el retorno de alguna manera con la ayuda estratégica de los Estados Unidos para el combate del narcotráfico. Recordemos que cogieron una tonelada de droga justamente en la base de Manta. Existen 61 militares de las diversas ramas involucrados en temas de delincuencia, generalmente ligada al tema del narcotráfico. El hecho de que Guacho esté siendo cercado por la policía y el ejército colombiano y que se ha debilitado el accionar de Guacho y el golpe que se le ha dado de alguna manera al narcotráfico, no como se quisiera, pero de alguna manera se lo ha lesionado. Digamos que a mí me pareciera que este tal llamado a la insurrección, levantamiento y tomarse las instituciones por parte del ex canciller de la República es un poco más a tratar de salvar los dineros de el narcotráfico de sus aliados, porque seamos claros, la economía del Ecuador se ha mantenido gracias al narcolavado, por el pacto entre comillas, que es un secreto a voces de las FARC con el gobierno de Correa, y también el mayor empleador en los sectores marginales es justamente el narcotráfico, con el tema del sicariato, el chulco, el microtráfico, el gran tráfico, etcétera. Mira, bueno, sí, esa es la teoría. Yo tenía otra teoría. Permíteme saludar a Erika Consuela, que nos está siguiendo, nuestra compañera de Migra TV y Envía Radio. Bueno, yo tengo otra teoría basada a mi tiempo de haber trabajado de alguna manera dentro de Fuerzas Armadas en Ecuador, tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea, como en la área docente. Y aparte de eso, también en la actualidad, tú sabes muy bien cuál es mi situación acá de observar el asunto de los militares y escuchar opiniones internacionales de militares sobre lo que está pasando en Sudamérica. Y además de eso también, como tú sabes, entré a estudiar lo que es investigación criminal
Criminal Investigation, es la carrera. Entonces me han dado algunas pautas, algunos factores estadísticos y poder llevar las cosas. También tuve la oportunidad de conocer a personas que tuvieron mucho que ver en el asunto del combate, de la lucha contra la narcoguerrilla, Alfaro Vive Carajo, criminales comunes, porque no son, verdaderamente desde mi opinión y desde el punto de vista de lo que he investigado, no eran guerrilleros o gente que protestaba en contra, no, eran criminales comunes. El otro asunto también, tuve la oportunidad de conversar en una reunión que tuve en la Triestatal en Nueva York con Gustavo Lemos, era una persona civil que estaba también dentro del un grupo especializado en contra de la lucha contra el Alfaro Vive y todo tipo de estas bandas vandálicas de narcotráfico. Entonces, sacando esa teorema y aplicando un poco de todo lo que está sucediendo, yo lo veo, o sea, aparte del narcotráfico, porque recordemos que sí, es parte de la economía ecuatoriana, se mantiene dentro del narcotráfico, pero recuerda que eso no es para todas las familias ecuatorianas, sino para ciertos grupos de delincuentes organizados, que son prácticamente lo que llevan en circulante. Para las familias lo que aplica es justamente nosotros los inmigrantes, quienes de alguna u otra manera estamos mandando divisas a nuestro país. Entonces, la parte del circulante y de cierta estabilidad, que de pronto también lo ha hecho un daño rotundo para nuestro país, que se da una estabilidad económica, que se puede cubrir cierto tipo de necesidades y por lo tanto el resultado ha sido que nuestro pueblo no recibe en su totalidad el daño del mal manejo económico de 10 años. O sea, el pueblo, el gobierno sí, porque el gobierno, el gobierno se ve, ¿no? Se ve obligado a detener algunas cosas y tratar de buscar la forma de financiar ese gobierno gordo, obeso que existe. Entonces, una de las cosas también que se da es que recuerda que el porcentaje de aceptación de Lenín Moreno comienza a bajar. Entonces ahí se da, generalmente, ¿qué es lo que hacen los izquierdosos? ¿Qué es lo que hace la izquierda? Es buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos militares para supuestamente garantizar la gobernabilidad, pero no es la gobernabilidad, sino la estabilidad de estar ellos sentados en el poder. Entonces hay todas esas cosas, lo que me preocupa y por lo cual yo opino y sugiero de que se debe de permitir nuevamente el derecho de la autodefensa a los ciudadanos, a todos, por igual, ¿no? Claro, con sus respectivos exámenes, tanto para ver si está capacitado a portar un arma, tanto física como psicológicamente, y de pronto un curso para prepararlos a enfrentar ciertas situaciones que normalmente el ciudadano civil no está en la actualidad preparado. ¿Por qué digo no está en la actualidad preparado? Porque recuerda que se quitó el año obligatorio de ¿cómo se llama? El servicio militar, el encuartelamiento. Entonces hay serían 10 generaciones prácticamente que no han tenido ese entrenamiento de poder portar armas. Recuerda que en la última guerra que se tuvo con ¿cómo se llama? No proclamada o no nombrada guerra en sí con el Perú, no solamente fueron las Fuerzas Armadas quienes estuvieron ahí, sino todos los ciudadanos, y especialmente de Guayaquil, que salió una gran cantidad de porcentaje de los ciudadanos voluntarios a enfrentar y a defender el territorio ecuatoriano, y pudieron de alguna manera hacer un grupo tan bien organizado y compacto entre los militares activos y las reservas, que mira lo que sucedió, tuvo que Perú detener su ataque porque se dio cuenta que se encontró con un monstruo en la frontera. Ese es mi punto de vista. Entonces, sigo insistiendo de que hay que regresar al derecho de la autodefensa, porque ni las Fuerzas Armadas en las calles, ni la policía, aunque las armemos mejor, van a dar el resultado que vamos a obtener teniendo ciudadanos que respeten la ley, organizados y armados. No sé. A ver, yo creo que estamos tratando dos temas que son realmente interesantes, pero yo no quisiera desembarcarme del primero de ellos, que es el tema en el que tú manifestabas que temías el hecho de que se quiera militarizar al país. Mira, al respecto, debemos de dejar en claro que los 10 años del Correato, que tuvo como finalidad principal el romper la
institucionalidad, y entre esas la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que una de las cosas que más molestaba o molesta a las Fuerzas Armadas es que Correa dividió a la oficialidad de la tropa. Y entonces eso hizo muchísimo daño dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas estén en un proceso de procurar hacerse con el poder, para nada. Lo segundo es que, y esto te lo digo con pleno conocimiento porque también estoy de alguna manera ligado a una de las ramas de las Fuerzas Armadas, a la Marina para ser exactos. Ellos tienen un refrán que lo llevan muy a rajatabla después de la década de los 70, cuando existen problemas civiles en el gobierno, de falta de aceptación del gobierno, de rechazo al gobierno. Ellos tienen un refrán que reza más o menos así: ese es un problema de civiles que debe de ser resuelto por civiles. Cuando entran ellos a las calles, y es cuando el poder político comienza a atentar contra el pueblo, porque constitucionalmente ellos son garantistas de la seguridad del pueblo también. Y entonces recordemos el hecho de cuando derrocaron los forajidos, derrocaron a Lucio Gutiérrez. ¿Por qué entra el ejército? Entra el ejército porque, recordemos, había un ministro de no sé qué vaina social en esa época. Han cambiado tanto los nombres de los ministerios que la verdad es que es difícil recordarlos con exactitud. No me quiero si era de bienestar social o algo así por el estilo, que había sido un ex militar o ex policía, que comenzó a darle bala desde el edificio al pueblo. Y es más, se incendió esa oficina, y entonces resulta que los militares salen a proteger al pueblo, más que a derrocar al propio Gutiérrez. Por lo tanto, yo dudo, y estoy muy claro en aquello, de que sea intención de los militares de alguna manera derrocar al gobierno de Moreno, y dudo que Moreno se arriesgue a estas alturas del partido a procurar un, entre comillas, autogolpe de Estado. En cuanto al otro, yo creo que sería bueno contar, ojalá que quisiera, con nuestro amigo René Proaño, que ya pronto sale con su programa El Mundo en Dos Ruedas, porque René, más allá de ser un ex militar, ex comando, ex combatiente de las guerras con el Perú, ex combatiente contra Alfaro Villacarajo, es un hombre que tiene mucha experiencia en aquello, fue entrenado con el tema antiterrorista y ha vivido todas estas épocas históricas. Y además es un hombre que ha salido del cuartel, él es capitán ya retirado. Sería bueno saber qué opina él referente a el sentimiento de las Fuerzas Armadas en cuanto a la década robada que decimos nosotros, esto es el correato, y en cuanto a la situación actual con el gobierno de Moreno. Yo creo que es importante dejar en claro que la destrucción que hizo Rafael Correa de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha hecho que de alguna manera encuentre tierra fértil en algunos malos elementos de las mismas para que se unan a este asunto del narcotráfico y que sean parte de esta guerrilla. No digo que las Fuerzas Armadas, sino ciertos malos elementos que manchan el uniforme. No, y hay una cosa que tenemos que aclarar también, no es eso nuevo, ha habido. La única diferencia es que anteriormente el mismo sistema militar depuraba de este tipo de malos elementos, ¿no? Pero ahora con el correato, y aquí creo que voy a cambiar un poco el tema, pero voy a tratar de hacerlo lo más tarde posible. Primero permíteme saludarle a nuestro amigo Wellington, que está siguiendo el programa, y a todas las personas que nos están siguiendo también. Generalmente tenemos más de 500, 600 personas más viendo el programa. Muchísimas gracias por ese apoyo. Mira, lamentablemente lo que tú acabas de decir, tengo que darte la razón casi en todo. En el asunto de Gutiérrez y cómo actuó las Fuerzas Armadas, que no salieron a derrocar al gobierno, sino a defender el pueblo. Pero estamos hablando lamentablemente de un antepasado, ¿no? Porque 10 años de correato, 10 años de tener a la Vicky, perdón, digo a la Vicky,
Dije Vicky. Bueno, a Patiño, metidos en todos lados, especialmente en tratando de dividir y causar, y que causó la división de mandos, ¿no? Este es más aún, por ahí salió unos videos de unos militares uniformados que se encadenaban y uno creo que gritaba a mi comandante Jarrín y todas esas situaciones. O sea, ¿cuándo se ha visto esa vaina? Al menos yo, mira, fui docente y profesor de los hijos de los militares y todas esas situaciones y yo nunca vi eso. Siempre vi gente con honor. Sí, también había unos que otros por ahí medios especiales, pero como te digo, el mismo sistema se encargaba de depurarlos o ponerlos en vereda. Pero ahora no podemos garantizar eso. Y me voy a alejar del tema, pero algo que tenemos que traer al momento que estamos hablando. Acotación. Sí, acotación. Es el asunto, por ejemplo, de lo que está pasando en Cuenca. O sea, se arma una revuelta donde los delincuentes tratan de fugar, hieren a personas dentro de la cárcel. Sale la policía con toletes, no con armas, con gases y con sus máscaras, a detenerlos, logra controlar a esta gente. ¿Y quién resulta preso? Bueno, los presos ya de ley, porque ahí estaban, ¿no? Pero, por Dios, 106 días a personas que tuvieron que cumplir su trabajo. Y vienen jueces sinvergüenza y un fiscal sinvergüenza, porque yo no puedo decirles de otra manera, aunque cuando vaya a Ecuador me metan preso, porque eso es más que seguro, llamarlo de otra manera. O sea, son personas que están sacrificando su vida, que trataron de salvar a vida, aunque algunos de ellos no se merezcan, ¿no? Pero lo hicieron dentro de lo que su entrenamiento se lo permitió, porque creo que ellos no causaron ninguna muerte y nada por el estilo. Lo que hicieron fue dominar y someter a estos revoltosos. Y resulta que ahora son las personas que tienen que ir 106 días a la cárcel. Entonces tenemos dos situaciones ahí, Gerardo. Por eso es lo que a mí me preocupa. No, porque no solamente es las Fuerzas Armadas, la policía que ha sido infiltrada por ciertos elementos que ya vemos, están algunos 40 y pico, pero no está el pez gordo. Ojalá en algún momento lo cojan, lo agarren. No, también nuestro sistema judicial está con gente que no defiende la justicia, perdón, no la justicia, que no implanta justicia ni tampoco la ley. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y ahora, para mí, como te dije, mi temor, militarizar el país cuando no estamos seguros de quién es quién en las Fuerzas Armadas, en la policía y más aún en el asunto de la parte judicial, yo creo que deben de permitir el derecho de la autodefensa del ciudadano. Primero porque va a ser más rápida, más eficaz y te garantizo que no va a haber tantos delincuentes en la calle. Mira lo que, con esto te paso la voz, mira lo que pasa con la compañera de internet, de las redes sociales, que siempre ha puesto denuncias en contra y ha descubierto barbaridades a la luz pública. Fue avaliada en Manta, frente a su esposo, a su familia. Y ese delincuente se fue como que nada y ella todavía, lamentablemente los médicos no le dan posibilidades de vida, dice que de pronto la podemos perder entre hoy día y el día de mañana. Y bueno, estoy tratando de hablar con la familia, a ver si alguien puede hablar con nosotros, contarnos el suceso, aunque hay videos del suceso en las redes, y que pueda dar el nombre al 100% de lo que sucedió. Pero mira, si hubiera estado el esposo armado o alguien de sus familiares, ¿tú crees que ese delincuente hubiera salido caminando tranquilamente y alejarse del sitio donde dejó a una víctima? Yo creo que no. Al menos si hubiera sido mi caso, o creo que en el caso tuyo, ese delincuente no sale. No sale. Antes que nada, el tema es complejo y hay que analizarlo justamente desde la perspectiva que tú estás mencionando. Y esto es, solamente por un momento, analicemos el tema de la inseguridad jurídica, analicemos el tema de la inseguridad política. ¿Y a qué me refiero con inseguridad política? Me refiero al hecho de que todavía no se ha desmontado el andamiaje establecido por Correa. Esto es un andamiaje de protección a la delincuencia, seamos claros. Los jueces, la mayoría de los jueces que aún están ahí, siguen siendo de la línea de Correa. Lo segundo es que si a quienes se les ha empoderado para poder combatir supuestamente contra la delincuencia, esto es, a la fuerza pública, se los mete presos por haber utilizado gas lacrimógeno, haber repelido ese intento de fuga o esa revuelta a punta de tolete, se los mete presos. Imagínate a la ciudadanía cuando, tratando de ejercer el derecho a la legítima defensa, coja y mate a un delincuente.
si a la fuerza pública se la mete presa por cumplir con su deber, imagínate al ciudadano. Lo primero que tenemos que hacer es combatir la inseguridad jurídica en el país. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar en claro que todo país para progresar necesita orden y disciplina. Y seamos claros, en Estados Unidos la fuerza policíaca repele a la delincuencia no a punta de tolete. El delincuente que va armado y se constituye en un posible peligro para la vida del oficial, el oficial tiene derecho a sacar el arma y defender su vida y disparar. Y de hecho, ¿cuál es el porcentaje de sucesos en los cuales han terminado con la vida del delincuente? Es bastante alto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de defender a sus ciudadanos y además de defender a quien está arriesgando su vida para defender al ciudadano y hacer que esa garantía se cumpla. En el Ecuador lo hacemos todo al revés, desgraciadamente. Yo estoy plenamente de acuerdo con el hecho de que deberíamos de recuperar el derecho para transportar armas. Porque la tenencia existe el derecho a tenencia de armas dentro de tu casa. Pero el derecho a transportar el arma, esto es en tu vehículo, llevarla contigo en todos lados de acuerdo a las normas para portar armas. Pero también seamos claros, eso no sirve de nada en el momento en que me veo abocado a utilizarla para defender a mi familia o defender mi propia vida, cuando tenemos un sistema judicial que defiende al delincuente y no a la víctima. Entonces, empecemos por lo fundamental. Es ok, yo tengo derecho a defender mi vida, la legítima defensa de la vida. Pero ojo, el administrador de justicia que se ponga en línea y que no vaya a defender el derecho del delincuente. Y si no se pone en línea hay que ponerle, pues, hermano, lamentablemente. El mío, ¿no? Lamentablemente hay una situación donde llega el hartazgo de la situación. Y creo que eso fue uno de los síntomas que vimos en Pozorja, ¿no? Si esta gente no se pone en línea, va a tocar poner en línea. ¿Por qué también me preocupa el asunto de los militares? Y esto siempre se ha dado, no es de ahora. No, las personas generalmente que se ponen uniformes psicológicamente no están capacitados para ni siquiera aportarlo. No todos, una cantidad X, ¿no? Y te digo por qué. Si tú te pones a analizar ahora que hay tantos videos, que gracias a Dios hay videos donde tú puedes decir las cosas, ¿no? Pero lo que en la vida de que uno ha transcurrido en nuestro país y ha visto las situaciones, muchas veces estas personajes que no están capacitados mentalmente para ponerse un uniforme, piensan que el ponerse uniforme ya lo hacen la ley, ¿no? Y vimos a un oficial que golpeó a una pareja, que no fue detenido, lo tenían ahí de la forma más tranquila, los policías, porque era un oficial de la FARC. Y te cuento eso, yo lo he visto acá en los Estados Unidos, donde soldados rasos a un coronel que no se ha portado bien y no ha cumplido la ley y ha salido de la norma, lo han sometido como a cualquier ciudadano irrespetuoso de la ley, ¿no? Por eso te digo que se puede hacer. He visto también uniformados de bajo rango, donde golpean a una camioneta llena de mujeres y dicen yo soy la ley. Me ha sucedido a mí también en tránsito, donde a veces bueno, ¿y por qué usted? Porque me da la gana. ¿Y por qué le da la gana? Porque yo soy la ley. Entonces, lamentablemente, tenemos ese tipo de uniformados mediocre o ciudadanos mediocre también en la fila, y eso es preocupante. Aparte de lo que volvemos al tema. Sí, aparte de lo que tú acabas de decir de las jueces, pero hay un momento, hermano, al tema de falta de orden y disciplina. Seamos claros. Toda institución armada tiene una columna vertebral. Así es. Esa columna vertebral es la jerarquía que está sustentada en el orden y la disciplina. Cuando tú rompes el orden y la disciplina, esa columna vertebral se desbarata y la cabeza no tiene sustento alguno, que es lo que está sucediendo o sucedió durante los 10 años del gobierno de Correa. Cuando tú tienes una institución que está infectada con narcotráfico, con delito común, recuerda que en alguna base militar se encontró a un capitán que era el líder de una banda de robacarros hace algunos años atrás.
recuerda que también, más allá del tema de lo de Manta, de la base de Manta que se encontró la tonelada de droga, han habido otros hechos. La policía misma ha estado infiltrada con delincuencia común. Pero ¿por qué se dan estas cosas? Porque durante los 10 años de Correa se eliminó el orden. Esto es, como el siguiente que le correspondía ser cabeza de la institución no era afín a mi ideología, a mi gobierno, entonces lo decapito, me salto por alto los reglamentos y pongo de jefe a quien no ha hecho el curso, a quien no tiene los méritos, a quien le faltan ciertos grados para poder llegar a ser cabeza, y entonces en algún momento tuvimos en la cabeza de las instituciones más respetables y respetadas hasta ese momento, que eran las Fuerzas Armadas y la policía, tuvimos a capitanes en la cabeza. Así es. Bueno, hay una cosa también, Gerardo, y es mucho más, es bastante serio lo que estamos tocando, lamentablemente, y que hay que considerarlo como ciudadanos, todo, hay que pensarlo muy bien. Recuerda también que en la cúpula militar que está en la actualidad, están involucrados en un delito de Estado en este momento, ya según los informes que se están saliendo del tercer elemento el libro del caso Gabela. Sí, del caso Gabela, donde hay oficiales de alto rango envueltos, algunos que estoy seguro que lo son, otros que definitivamente creo que son oficiales que han estado en el lugar no apropiado y con el mando menos apropiado. Y digo porque lamentablemente en esta situación involucrado hay un oficial el cual tuve la oportunidad de trabajar con él y ver estado, ¿cómo se llama?, al mando en una unidad educativa, que él estaba como coordinador. Ver conocido a una persona respetuosa de la ley, respetuosa con principios y con un gran alto grado de honor y lealtad. Es más aún, alguien ya dar el nombre por ahí, porque en el mismo audio que lo presentan como tratando de inculparlo, el mismo general Gabela dice: yo te conozco cómo actúas y sé quién eres, y te estás metiendo en un problema que no deberías de estar metido, porque esa no es tu personalidad, ¿no? Entonces, es muy grave la situación que está pasando con las Fuerzas Armadas y no hay una depuración. Y otra cosa también, los ciudadanos no entendemos, voy a involucrarme en esta situación para que no digan que estoy dueño de la verdad absoluta, porque ahora también atacan con eso. No entendemos la gravedad de lo causado en los 10 años y esperamos que con soplo de botella o con un trinar de dedos la situación se solucione. No, de 10 años de saqueo, de 10 años de mala administración, de 10 años, y disculpen lo que voy a decir, y no porque como siempre me excuso, de vernos la cara de pendejos. O sea, porque eso ha sido el correato. Ayer vi un foro abierto, creo que una entrevista en España, hicieron un foro abierto donde pusieron 2 correístas, un Alianza País, que imagínate, un Alianza País, ya no lo presentan como correísta, un Alianza País y alguien creo que de Creo. Ver el fanatismo de lo que se representa con el correato, con el famoso del látigo de la hora es la mano quebrada, porque resulta que al golpear a este periodista tan bajo como es Cueva, ha tenido que operarse la mano porque se le ha quebrado. No, y ahí vamos a decir algo que dijo nuestro invitado anterior, reverendo. Iba a decir maricón, pero no creo que sea buena palabra utilizarla al aire. Discúlpame, Gerardo, y discúlpeme las personas que me están escuchando, pero definitivamente da rabia ver a un individuo que miente con tan magnitud. Los 10 años de Correa fueron un proceso de descomposición moral y ética de la sociedad ecuatoriana. ¿Y a qué me refiero? A que esta gente que manejó la mayor cantidad de recursos en la historia republicana del país, procuró, como toda banda delincuencial, coger y comprar las conciencias de quienes en algún momento podrían ser sus oponentes. Sus oponentes en diversos, o sus fiscales en diversas situaciones. Y así entramos al tema del reparto, en el cual a las ramas de las Fuerzas Armadas se les comenzó a dar ciertos beneficios o provendas o parte de la contratación pública. Así tenemos
Petro para la Armada, tenemos la construcción de carreteras al Ejército, las compras de los DRUP a la aviación, etcétera. Y cuando esta gente logra con esa cantidad infinita de recursos llegar al precio de lo que es aquello que se constituía o se constituye o debería ser el valor máximo de toda institución armada, que es el honor. Recordemos que la mayoría de los hombres que han pasado por la institución armada dicen somos hombres de honor. Cuando llegan al precio del honor, se pierden los valores y desgraciadamente llegaron al precio de muchos, no de todos, de quienes conformaban estas instituciones. Lamentablemente. Déjame resaltar la hombría de bien y hombre de honor que es el ministro de Defensa. Es un hombre de carrera, es un hombre viejo en el sentido de que tiene la sapiencia que los años dan y la firmeza que da el hecho de haber sido un hombre de armas, un hombre de honor que ama a su institución y ama a su pueblo. Si no tuviésemos a ese hombre a donde está, no sabríamos que hay más de 61 miembros de las Fuerzas Armadas siendo juzgados por delitos comunes, por la justicia común, y no en esta sinvergüencería de que cada uno sea juzgado con sus cortes propias. Así que seamos claros, después de 10 años por primera vez tenemos un hombre al frente de las Fuerzas Armadas que cumple su deber de la vieja escuela. Y que hace realidad aquello de hombres de honor. Sí, de la vieja escuela. Mira, no sé si te acuerdas, en Guayaquil hubo un caso del ala 22 donde un teniente había sido miembro o dirigía una banda de delincuentes de robacarros, ¿no? Efectivamente. Le detuvieron, le hicieron el famoso callejón del deshonor y lo entregaron a la ¿cómo se llama? Autoridades civiles para que sea juzgado. Así era antes. Ahora no se ve eso. A ver, tenemos un comentario de nuestra seguidora, quien está escuchando, Ana Ronquillo. Nos dice lo siguiente: esos análisis que hay, mucha ignorancia, deben de instruir a estos analfabetas. Estos son payasos que están por partido, como dicen, son tan incapaces. No sé si sabrán que, dice, un desgraciado golpeó a un niño de 9 años y todo porque tenía hambre. Deben de hacer una depuración y sacar a todos estos infelices. Mira la indignación de la gente, aunque hay un caso de eso, no sé si sea el mismo, Ana, que hay en los videos de un niño que fue golpeado, pero no es en Ecuador, es en México, en la Ciudad de México, donde a un niño por haber robado un plato de comida, creo, le dieron una reverenda paliza. Pero tienes razón, mira, yo me acuerdo, tengo que aclarar algo, a veces la gente dice porque primero porque trabajé mucho tiempo como docente dentro de Fuerzas Armadas, segundo también soy sobrino y pariente de muchos oficiales de alto rango, así como también de bajo rango, de tropa, ¿no? Entre ellos tengo un tío que es general y los pude ver, coroneles también, los pude ver su forma de actuar. Definitivamente mantenían la disciplina hasta dentro de la casa. Sentarse a la mesa a comer con ellos era cosa seria, era todo un protocolo que había que respetar, o sea, era la vieja escuela. Y ver a un uniformado que salía era respetuoso y de admiración. Mucha gente admirábamos. Yo recuerdo, ha sido en Quito, me dice que es en Quito. Mira, ese no sabía, había un caso de que vi, pero era un niño en México. Pero qué pena que haya sido así. ¿Fue policía metropolitano o policía o los militares todavía no están en la calle? Pero bueno, déjenme terminar esto de aquí. Entonces uno admiraba a esas personas. Ahora creo que ya no se los admira, ¿no? Y es más, aún se los ve con recelo por todo el trabajo que hizo el Correato para perjudicar lo que tanto había ganado nuestras Fuerzas Armadas. Es tanto así que le quitan empresas que ellos lo utilizaban para autofinanciamiento. Tenemos un ejemplo, TAME, que no quebró hasta el momento que entró esta mafia del Correato, ¿no? Y estos Alianza País a administrarla. Todas las empresas que fueron quitadas a los militares también están en pésimo estado económico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que durante 10 años estos caballeros, si se podría decir así, o mejor más conocidos como ratas, se dedicaron a perjudicar la institucionalidad del país. O sea, las cosas que verdaderamente era un orgullo ecuatoriano,
lo comenzaron a echar, algunos dicen, excremento con ventilador, a tal punto de degradar. Ahorita ver un uniformado ya no es la garantía que había antes, ¿no? Que era Pero una es que persona con disciplina. esa es la línea a seguir del socialismo, Luis. Hagamos un análisis rápido sobre esta línea a seguir de desbaratar la institucionalidad de los estados. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando existen instituciones con credibilidad, esas son las posibles opositoras o contendientes del gobierno corrupto. Ejemplo, la iglesia. Vamos a Nicaragua. Uno de los mayores actores en este momento en contra del gobierno corrupto de Nicaragua es la iglesia. Y la institucionalidad de la iglesia en cuanto a credibilidad, pese a todo lo que hay del tema de del tema de los niños, la pederastra y todo lo demás, dentro de la población la iglesia es una institución que goza de credibilidad y por lo tanto tiene el valor moral para poder enfrentar a este gobierno corrupto de Ortega. Lo mismo sucede en Venezuela. En Venezuela la iglesia ha sido uno de los mayores pilares opositores en el tema del gobierno de Maduro y de Chávez anteriormente. Así es. Por lo tanto, tienen que desbaratar la institucionalidad. La otra, las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Chávez? Chávez, su revolución fue civil-militar. Algunos corruptos militares de las Fuerzas Armadas venezolanas plegaron a la gavilla de Chávez y su grupo y se mantiene de alguna manera con Diosdado Cabello a la cabeza en el gobierno en el tema de mantener la corrupción en Venezuela. Y así por el estilo. Entonces, por eso es que es una línea a seguir dentro de el derrotero de los socialistas. Y eso lo hizo perfectamente bien Rafael Correa en el Ecuador. El tema es que no midió los excesos. El pueblo se cansó por dos razones. Primero, porque se cansó de que lo insulten. Ya no faltaba nadie a quien insultar. Solo faltaba que Correa se pare frente al espejo y se insulte él mismo. Yo creo que sí lo hacía. La gente se cansó. La gente se cansó de aquello. Segundo, porque se decepcionó. Todas estas ofertas, baratillo de ofertas en el que le iban a dar de todo y resulta que cada día tenían menos trabajo, el sueldo les alcanzaba menos. Para los que lo tenían, esto de que los trataba como al perro cuando iban a verlo. Nunca me voy a olvidar de la imagen de la señora llorando en el terremoto de Manabí, que venga este energúmeno y le diga, señora, si usted sigue llorando la meto presa. Por Dios santo, o sea, ¿dónde estamos? Se ensalzó, se creyó Dios, se endiosó. Pero ¿qué tipo de tan doble moral, no, verdad? Porque recuerda también eso pasó en Haití. Y allá cambio con la sonrisa de oreja a oreja, entregando balones de fútbol, tratando de hacer sentir bien a las pobres víctimas, que verdaderamente eso necesita. Pero, carajo, disculpen la expresión, también dentro de casa hay que portarse de la misma manera. Y tienes razón, amenazó meter, ya sea viejo, joven o quien sea, si es que lloraban. O sea, ese tipo definitivamente nunca tuvo cerebro, creo. Definitivamente nunca tuvo cerebro, a excepción de esas neuronas que le funcionaron para la corrupción. A ver, seamos claros en lo siguiente. Rafael Correa es un hombre inteligente y audaz. Lo que pasa es que su ego superó a su inteligencia y un hombre inteligente con un mega ego comete estupidez y media. Nadie puede quitarle a Hitler, lo que voy a decir a lo mejor le va a sonar rarísimo a la gente, pero nadie le puede quitar a Hitler de que fue un hombre inteligente. Correcto. Pero su ego se disparó tanto que se creyó el novio de Alemania. Se creyó el elegido por Dios porque después del atentado que tuvo no murió, tuvo no sé cuántos atentados y no moría. Y entonces resulta que el hombre iba avanzando en la guerra, iba ganando territorio, se endiosó. Claro. Y recuerdas que las primeras invasiones fue obnubilada por el tema del megaego. Claro, y recuerdas lo llevó a situaciones demenciales. Así es. Y recuerdas que las primeras invasiones que hizo Hitler no utilizó ni una sola bala.
Simplemente con ver movilizado el ejército llegaban y se apoderaban creo que fue de Polonia y otros países más. O sea, eso también lo endiosó más, ¿no? Y lamentablemente... Mira tú, lo mismo pasó con Napoleón Bonaparte, Julio César. Todos estos hombres que han sido realmente inteligentes, el ego los ha hecho pedazos. Y entonces han puesto la inteligencia por debajo del ego. Y sí, han cometido locura y media, estupidez y media. Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordar un refrán que leí ahora último, creo que lo compartí con nuestras redes internas también, sobre Woody, ¿cómo es este? Woody Allen. Woody Allen, ¿no? Donde dice, el ser inteligente te permite, ¿cómo se? A ver, el ser inteligente te permite actuar como estúpido, pero imposible al revés. Que sea al revés. Imposible que sea al revés. Yo creo que a veces sucede esas situaciones. Pero bueno, volvamos a este tema y de lo que dice nuestra amiga. Volvamos al asunto de armas. Yo creo que voy a fastidiar a todo el mundo esto, pero yo creo que es hora. ¿No? Yo sé que tampoco estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que debemos de ir, lamentablemente, primero proteger al débil. Y en este caso el débil son los ciudadanos. No, y de una vez... Estoy plenamente de acuerdo contigo. Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en la necesidad de que se reinstaure el derecho de los ciudadanos a portar en la calle el arma. Lo que digo es que antes de aquello hay que depurar el sistema de justicia ecuatoriano, porque insisto, si a quienes el gobierno los autoriza para utilizar armas y reprimir a la delincuencia, los mete presos cuando cumplen su deber, imagínate con los ciudadanos comunes. Además que es una estupidez, y con el perdón de la audiencia, por lo siguiente. ¿Para qué le pagamos un sueldo a la policía? Le pagamos un sueldo a la policía para que luche contra la delincuencia. Así es, correcto. Y cuando cumple con su deber, resulta que lo metemos presos. ¿Cuál es el mensaje? Métete a la policía, cobra un sueldo y cuando veas un robo mira para otro lado. Bueno, eso pasó. Aquí becados. Eso pasó también. Eso pasó en Guayaquil. Además que es un acto de corrupción, ¿eh? Porque pagar una remuneración para que no cumpla con su obligación es un acto de corrupción. Y desde los juzgados entonces se está propiciando la corrupción dentro de la fuerza de la policía, perdón. Bueno, recuerda que eso también pasó cuando quitaron el plan Más Seguridad en Guayaquil. Recuerda que el plan Más Seguridad era tanto los guardias privados como la policía, participaba el ejército, participaba la marina. Y cuando el gobierno entró, pues lo primero que hizo fue desarmar el sistema Más Seguridad. Y bueno, también algunos policías, ciertos elementos estaban contentos, porque recuerda que el municipio los tenía bien controlados, de que los vehículos no fueran a sitios donde no deberían de estar. Y es más aún, se encontró ajusticiamiento extrajudicial, creo que se llama en la ley, de un par de elementos, malos elementos de la policía que se había tomado la justicia, entre comillas, por su propia mano y todas esas situaciones. Cuando quitaron esto de ahí, yo recuerdo que estuve en el malecón de Guayaquil y algo pasó, entonces yo me acerqué a uno de los guardias y dije, ¿por qué usted no interviene? No, es que nos han dado la orden de solamente cuidar el ornato de la ciudad y no meternos en ninguno de estos tipos de problemas porque no es nuestra función. Y aquí cabe decir lo que es, o sea, se le paga para una actividad específica y en este caso ya el guardia que existían o existen todavía en Malecón y todas esas situaciones estaba para cuidar lo que era la infraestructura, más no al ciudadano que iba a disfrutar de esa infraestructura. Entonces mira cómo definitivamente manejan las cosas de mal manera, ¿no? Mira tú lo que fue haber vivido en un estado de propaganda. Si bien es cierto, con el Plan Más Seguridad se combatió a la delincuencia, y se la combatió de manera efectiva, bastante efectiva. Se redujo la delincuencia en un alto porcentaje en Guayaquil. Pero ¿cuál fue la justificación que daba el gobierno de Correa, que recién empezaba? Era de que no podía ser posible que exista una fuerza paralela a las fuerzas de las instituciones del orden. Pero ¿cuál era la real motivación? La real motivación era que tenían temor de que esta fuerza que tenía orden, que tenía disciplina, que estaba bien dirigida, en algún momento pueda constituirse en una fuerza que derroque al gobierno de Correa. Y entonces mira tú, lo que el estado de propaganda tergiversa la realidad del tema
y hace que la gente diga, sí, sí, tiene razón el presidente, aún en contra de su propio beneficio, porque no recapacitó, no le dieron chance, le pusieron esta cortina de humo, no le dieron chance para que recapacite sobre el tema de que esa acción que se estaba combatiendo, esa acción que se pretendía deshacerse, era en favor de la propia ciudadanía, que había tenido éxito en favor de la propia ciudadanía y en contra de la delincuencia. Sin embargo, le metieron este cuco y la gente se dejó cuentear. Ese es el peligro de las sociedades y de los gobiernos de propaganda como el que tuvimos con el socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, durante 10 años. Y mira tú, tal es así que se va a Correa y todo el mundo le agradecía porque había sido, entre comillas, para algunos, el mejor gobierno que había tenido el Ecuador. Y lo hay algunos que dicen lo mismo. Y dejaba la mesa servida. Y a la hora de la hora lo que encontraron fue las cuentas por pagar, que no es lo mismo, de un banquete que se habían rifado durante 10 años y que al pueblo no le quedó ni las migas, solamente las cuentas por pagar nada más. Oye, eso es como cuando vas hasta al año 2025. O sea, no molestes. Pues. Eso es como cuando vas a una reunión de amigos y cuando llegas tarde y todas las situaciones, tus amigos te levantan y dicen, bienvenido, y lo único que te entregan es la cuenta, ¿no? Más o menos así sucedió. Pero aparte de eso hay gente todavía que lo sigue diciendo, que ha sido el mejor presidente. Yo digo, mejor presidente. Yo creo que hasta los economistas reniegan ya de él. O sea, porque... Tienen demencia histórica. Esa gente tiene desconocimiento, por no decir ignorancia, o tiene demencia histórica. O están bien pagados todavía. Puede ser. Ese es el o otro tienen asunto. Temor de ser descubiertos dentro de la pandilla. Esa es otra, definitivamente. Por ejemplo, ahorita veo a un amigo que parece que se está divirtiendo, dijimos algo gracioso, me alegra mucho que se pueda divertir, aunque es un tema bastante serio lo que estamos hablando, porque eso es la vida de nuestras nuevas generaciones, la vida de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, lo que está en juego ahorita. Mire, yo por ejemplo aquí donde vivo, a veces estoy en el programa y algunos se darán cuenta, yo digo, viene mi gerente, porque entra mi niño pequeño, de 5 años, entra tranquilamente después de haber bajado del bus y tiene que caminar unos 50 metros hasta la puerta de la casa. Claro que yo a veces lo veo desde aquí porque estoy en un palomar, como dice, estratégico, ¿no? Donde puedo ver muchas cosas. Pero no es el ático del que sabemos. No. Espero, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ese tipo se lanzaría por la ventana si yo estuviera ahí adentro, hermano. No sé por qué tengo esa situación, porque el tipo es tan cobarde. Y como yo sí tengo algo de talla, ¿no? De pronto, sin los guardaespaldas, se me lanza hasta por la ventana. Pero cuidado va a pasar lo del pasillo, pues, ¿no? Pero ten presente que de acuerdo a la experiencia tan solo se odia lo querido. o vaya a ser el segundo caso mameluco. Uy, Dios mío, terrible, con el perdón de la audiencia. Así es, horroroso aquello. Sí, pero bueno, volviendo al tema, entonces veo a niños más pequeños de mi hijo, a veces cuando salgo afuera, ya sea a caminar o tengo que irme a algún lado o ir a mi trabajo, y veo niños pequeñitos de la misma edad de mi hijo esperando el bus en el paradero, sin adultos. Sí, y veo también adolescentes caminando en la noche, lo vi también en Italia, bueno, generalmente al norte, al sur no es tan seguro, pero adolescentes de 15 y 6 años que 2, 3 de la mañana después de una reunión o alguna cosa, caminaban tranquilos por las calles rumbo a su casa. Hermano, algo que había en Ecuador, ordenado y disciplinado que Alemania no existe. No existe. No te creas, hay alguna falencia, yo puedo decir algunas cosas, hay una falencia, no porque esté aquí, pero sí he visto alguna falencia, de pronto soy muy exigente. Pero la seguridad esa de ver a los niños caminar y todo eso, mi hijo que sale a una cancha de fútbol aquí, que también tengo visión, a ver, déjame ponerme un ratito solito, aquí tenemos una clave, que necesito hablar solito por un rato. Aquí estoy, ya estoy solo aquí. Bueno, como le decía a mi hijo también que sale tranquilamente, se pone su equipo, le cuento algo. El sueño de mi hijo es jugar en la selección ecuatoriana de fútbol. Él tiene su equipo, sus camisetas de la selección y todo eso, sale uniformado de la selección ecuatoriana, que toda hora le dicen Ecuador, por eso. Sale a jugar con otros niños, adultos caminan, salen y vienen, pero están con una seguridad tranquila e increíble. Y ¿saben algo? Esta es la parte triste que tengo que contar. Me da nostalgia, porque
soy de la generación que nosotros vivimos esa tranquilidad. A pesar del monstruo de los Andes, a pesar de Camargo Barbosa y todas esas situaciones que no fueron situaciones del país o de los ecuatorianos propiamente dicho, sino de extranjeros que entraron de mala manera a nuestro país a hacer de las suyas. Pero yo me acuerdo que nosotros como niños nos quedaban, bueno, dependiendo de la hora que nos habían dado para regresar a casa, conversando con nuestros compañeros de barrio, nuestros amigos de escuela y regresar tranquilamente. Por ejemplo, yo a veces cuando no me iban a ver, tenía que caminar más o menos 1 kilómetro de la escuela hacia el domicilio donde vivía. Iba de lo más tranquilo, iba de lo más tranquilo. No, nadie me molestaba, es más, aún si me pasaba algo, la gente se preocupaba, ¿qué te pasó? No, claro, bueno, eso también después de la época donde existía el puñete, las peleas típicas de los niños o de los adultos haciéndonos pelear a los menores, que agradezco. ¿Saben que agradezco esa situación? Yo no lo veo como un abuso, como muchas otras personas lo ven o que hacen tanto escándalos en las redes sociales cuando ven a estudiantes o adolescentes peleando. No, yo lo agradezco. ¿Saben por qué? Porque me dieron la oportunidad de aprender a defenderme. Sí, así que yo no me hago tanto, pero estaba conversando el asunto de que creo que somos la generación donde todavía vivimos también, porque me da nostalgia lo que estoy contando, porque somos de la generación donde todavía podíamos caminar a altas horas de la noche o con ciertas edades pequeños y nadie nos tocaba, bueno, a excepción del monstruo de los Andes y esto de Camargo que no eran ecuatorianos, fueron gente de afuera que vinieron a hacer suya a nuestro país, pero igual. Tarde o temprano cayeron y la justicia les puso la mano encima. Ahora vemos tantas situaciones en nuestro país y hasta el día de hoy la justicia no les pone la mano encima. Entonces es triste esta parte, recordar nuestra infancia, donde lamentablemente ya nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones no pueden vivir lo mismo. Es más aún, si un adolescente saliendo de la universidad te demora un poco, ya el padre está alterado y tratando de ver qué es lo que pasó. No, es terrible y eso tenemos que recuperarlo y lamentablemente, tengo que decir esto, y lo estuve conversando con un amigo mutuo que no compartimos en muchas cosas, pero siempre es muy alimentador en las conversaciones y los chats que tenemos con él, porque es una persona bastante sabia, aunque a veces también comete errores como lo cometemos cada uno de nosotros. Y era justamente este asunto. Lamentablemente los partidos políticos no van a solucionar absolutamente nada. Para mí eso es un monopolio partidista que nos tiene en una situación muy difícil y no lo van a hacer. Aquí los únicos que pueden sacar adelante el país es el mismo ciudadano. Y para eso tenemos que prepararnos y educarnos. No podemos seguir estirando la mano que todo nos venga gratis o que no nos tome el esfuerzo suficiente para poder ser mejores. Adelante, Gerardo, te veo muy animoso de hablar y ya estamos en 52 minutos al aire también. Para concluir, tenemos que tener en claro lo siguiente. El único que educa en valores es la familia. Y la obligación, por tanto, de educar en valores es de la familia. El colegio enseña matemáticas, gramática, geografía y cualquier otra materia. Pero los valores... La obligación de educar en valores es de la familia. Cuando la familia se encuentra reunida, un grupo de personas que mentalmente están desligadas porque están atrapadas en los celulares, cuando en la familia se ha olvidado el buenos días, el buenas noches o el buenas tardes, cuando la familia se ha olvidado de agradecer por lo que se recibe, cuando en la familia se han olvidado los principios de qué es lo prioritario y han pasado simple y llanamente a considerar lo que es urgente, entonces en ese momento es que estamos en la posibilidad de caer en las garras de grupos de personas que captan el poder y que lo que se dedican es simple y llanamente a generar leyes que van en contra de los principios de la moral y de la ética. Y ese es el resultado que hemos tenido en estos 10 últimos años. Así que tampoco eludamos la responsabilidad propia que tenemos cada uno de nosotros en nuestra familia. Ese es mi mensaje final, ya que estamos por sobre la hora. Ya estamos a 6 minutos. Vamos a tratar de cerrar lo más posible. Comparto mucho contigo, aunque no el 100%. ¿Por qué? Porque no quiero deslindar de la responsabilidad que tenía y que formaba parte de esa educación de principios y morales al ciudadano ecuatoriano. Porque sí es verdad, nosotros como padres de familia tenemos que inculcar en nuestros hogares y en nuestros hijos. Y esto se va a escuchar horrible. Yo soy muy amante a la democracia, ¿sí?
O sea, y la libre expresión y todas las situaciones. Pero yo en mi casa soy un dictador. Porque las cosas tienen que ir dentro de la norma. Andrés Bello, el formador del Libertador de 5 naciones, decía: la letra con sangre entra. Bueno, y nuestros profesores también lo decían, y a eso voy. Mira, reforzaban lo que aprendíamos en casa, en las escuelas, porque eran maestros de una prontitud, de un ejemplo increíble, por eso se llamaban nuestros segundos padres. Pero lamentablemente, y esto tengo que decir con nombre y apellido, el MPD, ese famoso grupo izquierdoso que se infiltró y que hay videos de gente de ahí adentro que han denunciado cómo trabajaban, dañaron el sistema educativo, porque no podemos echarle tampoco toda la culpa a Correa, porque la moral, la ética, el civismo, todo eso lo eliminaron antes del correato, ¿no? Y el resultado estamos teniendo ahora que las generaciones de estudiantes, aparte, son los futuros y nuevos padres que han venido, ¿no? Nuevas familias jóvenes que ya no tienen esos principios. Aunque lo hayan dado en la casa, no se lo reforzaba en la escuela y se ha comenzado a dar el mal ejemplo en las instituciones educativas, ¿no? Y eso también tenemos que cumplir una palabra aquí, Gerardo, esperemos que lo podamos hacer pronto sobre ese movimiento del GLT no sé cuánto, que lo único que quiere hacer es verdaderamente tirar a la basura la dignidad de nuestros niños. Así de sencillo, es la dignidad. Tenemos que hacer esa mesa, porque tenemos que hablar, porque parece que nuevamente han retomado el asunto de atacar y tratar de ingresar a través del sistema educativo. Señores padres de familia, es el momento que ustedes se pongan los cinturones bien apretados y los pantalones y las polleras bien puestas, y hay que defender el derecho de una vida sana y dentro del respeto para nuestras nuevas generaciones, porque si no vamos a pasar a ser la generación que permitió el libertinaje y la corrupción y la prostitución en nuestro país. Con esas palabras yo me retiro, disculpa que me haya puesto un poco emocionado en esta situación, pero creo que hay que darle el tono apropiado de indignación a lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente. Concuerdo plenamente contigo. Bueno, con eso nos despedimos, muchísimas gracias, Gerardo, especialmente por retomar eso que había quedado enganchado por la entrevista que se le hizo a nuestro amigo Emilio Palacio, que fue maravillosa. También escuchar a un hombre que ha vivido muchas cosas y nos comparte con nosotros con la claridad y sin ese egoísmo que muchas personas a veces tienen. Así que vamos a poner la musiquita de fondo y Gerardo, si tienes algo más que decir. No, los espero mañana en La Picota. Vamos a tratar el tema de... El título del artículo que salió hoy publicado es ¿Por qué deja morir al León Becerra de Guayaquil, presidente? Es un tema muy interesante y los invito a que se unan a la campaña para exigir que el gobierno salve al León Becerra, salve a una institución de más de 112 años de vida, que es la única que en el país se dedica a través de misiones humanitarias gratuitas a tratar el tema de las discapacidades de todos los ecuatorianos. Mira, vamos a hacer hincapié en eso. Hay bastante información que podemos compartir el día de mañana. No se pierdan. Este tema es muy importante porque tenemos que proteger los tres pilares de una comunidad en desarrollo. ¿Sí? La educación, la salud y la seguridad. Eso lo estamos perdiendo gracias a estos izquierdosos. Un abrazo a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Gerardo. Gracias a ti.